Hola mi gente linda, hoy quería hablarles de algo que pasó en Cuba en el año 2018, el año que el cubano tuvo su primera ventana al mundo. Comenzamos. Pero antes, como siempre les digo, suscríbanse, déjenme un like, un comentario que me ayuda muchísimo y sin nada, seguimos. Antes de todo, mi gente, quería pedirles una disculpa. Normalmente estoy subiéndoles video cada 3 días. Esta vez no pude. En Cuba están dando durísimo, muy duro con los apagones. Estamos de 18 20 horas en adelante. Obviamente se va el agua, se va la corriente, bañarse es un problema, ir a cocinar, ustedes saben, también otro problema más. Literalmente los cubanos estamos viviendo como aborígenes. Eso incluye una carga emocional tremenda porque no es fácil imaginar cómo vas a cocinar, cómo vas a comer, qué puedes hacer para que tu hijo no pase trabajo y un montón de problemas más. Por eso, otra vez les pido disculpas y seguimos la historia. En el año 2018 ocurrió algo muy importante en Cuba, y es que Cuba por primera vez se abrió al mundo con el internet. No me juzguen, ya se usaba anteriormente en Cuba la wifi, pero no todo el mundo sabía usarla. No todo el mundo tenía la capacidad para ir a una wifi y gastarse $5 diario. En el año 2018 empezaron como tal el internet por datos móviles. El cubano dejó desde entonces de tener que ir a un parque, comprar una tarjeta para conectarse y podía conectarse incluso desde su casa, sentado, sin mucho gele y nada. Eso es más o menos lo que pasó en el año 2018. Ya se había hecho una prueba anteriormente con 50 megas. En ese tiempo el cubano podía comprar varios tipos de paquetes. Estaban los paquetes de 1 giga, los paquetes de 2 y medio, si mal no me recuerdo, los paquetes de 3 y el paquete de 4, si no me equivoco. ¿Cómo usted lo compraba? Usted simplemente con su transfer móvil, para los que no sean cubanos, es como una aplicación que compagina tu tarjeta de salario con tu sueldo desde tu teléfono. O sea, es como una aplicación en el cual usted puede acceder a su dinero, a su salario, desde el teléfono. Ahora, ¿por qué digo que ese año fue clave para el cubano y lo que está pasando en la actualidad? Hasta ese entonces el cubano vivía en una burbuja. Se nos había metido en la cabeza durante mucho tiempo que Cuba era el paraíso sobre la faz de la tierra. En Cuba existían unos 6 canales de televisión. Estaba el 6, que era Cubavisión, el 2, Telereverde Deporte, Multivisión, el canal educativo, el canal 27, 5 canales, ¿vale? Fuera de eso no había otra forma. ¿Ve? Habían personas que tenían muchos familiares en el exterior, pero era una vez a la semana, una vez al mes, cuando el familiar podía comunicarse con su familiar. A partir del internet, el cubano tuvo una ventana al mundo. Les pongo un ejemplo. Usted pone a una persona en un cuarto oscuro, ¿ven? En ese cuarto oscuro, esa persona se va a adaptar a ese cuarto oscuro. Pero si le abres a ese cuarto una rendija por el cual entra luz, ya la persona va a querer mirar y saber qué hay en esa luz. Eso fue exactamente lo que le pasó al cubano. Empezó a ver. ¿Qué pasó con todo eso? Perfecto. Que el cubano empezó a compararse. Recuerdo que por aquellos tiempos nosotros los cubanos entrábamos muchos en grupos de WhatsApp de personas latinas, hondureños, españoles, sobre todo porque éramos compatibles con el idioma, ¿vale? No nos íbamos a meter en grupos de árabe porque nosotros no entendemos árabe, o grupos de ingleses porque no hablamos inglés. Y empezamos a darnos cuenta de que los que estábamos en taparrabo literalmente éramos nosotros. Estamos hablando de personas comunes que tenían un trabajo normal. Una disculpa, es que estoy sudando por el calor que hace. Ay, déjame refrescarme un poquito. Ya, enseguida sigo conversando con ustedes. Bueno, como les decía, nos dimos cuenta de que los que estábamos en taparrabos somos nosotros. De que personas normales, obreros, campesinos,
personas muy normales, tenían una vida normal, iban a un día a la fiesta, trabajaban. A nosotros nos habían dicho que el norte o el mundo era revuelto y brutal, que Cuba era nuestra pequeña burbuja social, donde éramos el rey del mundo, el pequeño país que cogía muchas medallas olímpicas, el pequeño país que mandaba médicos al mundo entero. Lo que no se nos había dicho era que al final éramos esclavos felices. Y éramos esclavos felices porque literalmente vivíamos en una cueva, en un engaño. Literalmente, señores, nos dimos cuenta de que un médico, un ingeniero, un obrero vivía mucho más mal que cualquier otra persona en ese país. Además pasó algo muy interesante. Empezaron a emigrar cubanos, empezamos a hablar mucho más seguido con nuestros familiares en el exterior y empezamos a ver la vida real como era en el exterior. Que había que trabajar, pero si trabajabas estaban las cosas ahí. Que la persona más pobre tenía acceso a cosas para la cual era un cubano era un sueño. Que nuestro familiar limpiando pisos en el capitalismo mantenía a su familiar doctor en Cuba. Literal. También pasó algo interesante y es que empezaron a emigrar personas, sobre todo youtubers, influencers, y tenían una táctica interesante y es el clásico video de yo visitando un mercado y se hacían virales. Claro, para el cubano que siempre ha estado acostumbrado desde hace 60 años a solo vivir como animal para comer, se quedaban fríos. Como con un salario normal mínimo usted podía llenar su mesita, perdón, su carrito, su comida, lo que podía llenarse, ¿ve? Y sin tener que quedarse sin dinero, comer esa semana, ese mes, ¿ve? Y entonces el cubano empezó a quedarse loco, pero ¿de qué estamos hablando? ¿En dónde estábamos metidos? ¿Pero qué cosa es esto? Vale, literalmente la batalla cultural, la que nos habían hecho a nosotros en la cabeza, se perdió. Vale, a nosotros nos metieron en la cabeza que el mundo era brutal. Que tú ibas a la calle y te morías y no hay un médico. Entonces empiezan los youtubers, los influencers a hablar de que mira, yo tengo mi seguro de salud, cuando quiero ir al médico la medicina está ahí, hay medicina pública, medicina privada, ¿ves? Yo trabajo y tengo la que quiero, escojo mi seguro, lo que yo quiero tener, lo que no quiero tener, como lo que quiero comer, no tengo que vivir solamente para comer. Vale, el cubano vive exactamente para ver qué pondrá hoy en la mesa de su casa. En el capitalismo no es así. La comida se da por sentada, ¿vale? La primera necesidad del ser humano es comer y beber agua, ¿vale? Porque sin comer uno se muere. Cuando ya tú tienes eso asegurado, trabajando con lo básico, ya tu única idea, disculpen, es, bueno, ¿cómo debo ganar algo más de dinero para tener más holgura, para tener unas vacaciones? Hay mucha gente que dice, no, pero que en el Estados Unidos, en España, la gente tiene un Lamborghini. Un Lamborghini o un carro moderno no es una necesidad básica. Una necesidad básica es transportarte desde el punto A al punto B. Y tú lo puedes hacer lo mismo con un Lamborghini que con un transportation de $500. ¿Ya entiendes? Si tú quieres el Lamborghini o la carro de mejor marca, bueno, invéntate otra cosa. Trabaja algo más, sé creativo, invéntate un negocio que sea bueno, ¿vale? Eso es el que tiene algo más. Pero todo el mundo generalmente vive, y eso empezó a verlo el cubano. Empezó a darse cuenta literalmente que vivía en una cueva. Para mí en particular fue traumático cuando un día, conversando con unos amigos mexicanos por WhatsApp, estábamos conversando en un grupo y uno dice, déjame tomarme una Coca-Cola que tengo sed. Y me quedé así, una Coca-Cola, pero no es cara. Y, no, normal, es comida barata.
no quiero comer hoy, voy a mandar a pedir una pizza. Señores, pedir una pizza en Cuba es literalmente casi quedarte sin el salario. No estamos hablando de la pizza que usted va y compra ahí en la esquina de eso, que usted va y la compra. Esas son un poco más baratas. Pero pedir una pizza a la casa es literalmente que se te va el salario. Eso no está al alcance de todos. Pues eso fue lo que pasó exactamente en Cuba en ese tiempo. Apareció por primera vez una ventana al mundo. Bueno, señores, quise hablarles sobre este tema porque me pareció muy interesante. Literalmente espero que les haya gustado. Ya le tenía la deuda de grabarles video. Espero realmente que les haya gustado. Ustedes saben que yo no tengo muchos filtros. Abre la cámara y opina sobre un tema en particular. Este tema me pareció interesante porque fue la primera vez que el cubano pudo ver el mundo por sí mismo. Fue la primera vez que hubo un huequito por el cual el cubano pudo mirar. Nos damos cuenta de que después de eso ha empezado la ola migratoria, de que se ha ido casi más de 1 millón de cubanos después que se abrió precisamente la ventana. Esa ventana que hizo que el cubano aprendiera a vivir por primera vez en el capitalismo, aprendiera a doblar el lomo, a trabajar, que no era fácil, que te puedes tener lo que tú quieras, pero debes trabajar duro. El cubano no sabe trabajar, aprende en el exterior. Bueno, quería hablarles sobre este tema porque me pareció interesante y nada, como siempre les digo, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y a dónde me lleve este camino no tengo ni idea, pero espero que muy lejos. Buena suerte para todos. Data. Como se ha perdido la batalla cultural literalmente, o sea, la dictadura comunista ha perdido como tal la batalla cultural, o sea, abriéndole una ventana al cubano para que pueda ver, no porque quisieron, sino por necesidad de dólares, es porque se abrió la ventana. No vamos a estar aquí y no en la cola del pan. Aquí abrieron internet porque necesitaban dólares y la gente del exilio lo tenía, ¿vale? Bueno, hace poco más de un año hubo bastantes protestas aquí de los jóvenes porque el internet se reguló muchísimo. Estaba siendo fuente de protesta, donde el cubano se queja, cualquiera te sube un videito quejándose sobre esto que pasa. Hay muchas páginas como Cibercuba, Cubanet, Cuba Hoy, Cubanao, que hablan sobre la realidad de Cuba, mucho más que el noticiero, ¿vale? Bueno, hasta ese tiempo, hasta ese momento, el internet era prácticamente ilimitado. Ilimitado en el sentido de que tú, con el dinero que podías hacer, te podías comprar los paquetes que tú quisieras. No, ahora lo limitaron a 360 pesos al mes. Eso lo puedes dividir en 3 paquetes de 120, o uno de 240 y uno de 120, o uno de 360 y se acabó. Eso con lo que tú puedes comprar. ¿Para qué? Para obligar a que el cubano tenga que pedir más dinero al exterior, ¿vale? Y lo que han creado los dirigentes asquerosos es un modo de negocio, ¿vale? Porque un paquete actualmente te vale como 1.500 pesos. El que tiene familiar en el exterior, ¿vale? Le ponen el dinero y vende saldo. O sea que al final, tratando de limitar, lo que crean es más mercado negro.